Asumo que muchos se estarán haciendo esta pregunta. ¿Por qué hay tantos videos? La respuesta más fácil es que esto lo estoy planeando hace mucho tiempo y si lo hago es porque intenté todo lo pensable y hasta algunas cosas más impensables para que no sucediera, no quedándome más salida que esta, con lo que esto puede que califique como muchas cosas menos una locura, ya que es el resultado natural de mi situación, o al menos así es como lo considero. Puede que muchos estén como yo en una situación desesperada en donde piensan ir a un extremo para solucionar la cosa y la única diferencia entre vos y yo es que yo por fin me decidí a hacerlo, pero no buscando un beneficio para mí o siquiera venganza, ya que esto me va a costar la vida. En cambio, la idea es que esto sea un medio para que se dé a conocer la situación y no pasen más cosas de este tipo o nadie tenga que recurrir a este tipo de cosas para que se den a conocer este tipo de situaciones. Cosa que no sé si llegará al extremo esto de ser la solución, pero con que le arregle la vida a mucha gente, capaz que me termina alcanzando. A su vez, estos videos están pensados para varias cosas, entre ellas que vean los esfuerzos que hice para no llegar a esta situación, que se den cuenta que esta es la última salida que me quedó, que tengan mi versión de los hechos, ya que seguramente se van a dar muchas versiones de mi vida, lo que hice y lo que no, ya que entre otras cosas soy muchas cosas menos perfecto, y en una de esas capaz que soy el primero que hace una cosa así, como medio para que se haga justicia, como también en una de esas se cree un informe en donde importe si hay injusticias. Seguramente no sabe la mayoría de la gente qué es lo que yo hacía hasta ahora, pero les cuento que tenía un programa de televisión y radio sobre cine, en el último año y pico solamente televisión, antes era televisión y radio y empezó como radio, el cual lleva al aire unos 8 o 9 años, según como lo cuentes, entre otras cosas, porque el último año fueron repeticiones más que otra cosa, pero el mismo empezó siendo financiado gracias a los fondos de incentivo cultural, los cuales jodieron a mucha gente por mucha plata al repartir más de 500 millones de pesos sin dar cuenta por ello, aún estando exigidos hacerlo a través de la ley 17.930, artículo 249. Esto tuvo muchas consecuencias, entre ellas denuncias penales por apropiación ilícita, que decenas de cientos de proyectos se desfinanciaran y que se robaran millones de pesos, decenas de millones de pesos, que no se sabe dónde fueron a parar por parte de gente que hasta el día de hoy siguen puestos públicos importantes y otros que con la nueva administración siguen en la vuelta, siendo tapados por otras autoridades y colegas para que nada de esto se dé a conocer. Este caso también lo llevé a la prensa, pero como me dijeron, primero es un tema muy complejo para explicar en pocas palabras. Les voy a dejar las grabaciones de una entrevista, por ejemplo, que me hicieron, la cual tuvo un resumen al día siguiente donde medio pudimos explicar toda esta situación, primero en 1 hora y media conmigo y al otro día en media hora, pero creo que ni así pudimos cubrir todo lo que teníamos para decir, así que miren si será complejo y largo el asunto. Y otro motivo por el cual también creo que, o me dijeron en la prensa directamente que este tema no era importante, es que la cultura no vende. Digo, si mañana el Pepe sale mal sentado en su silla de tapitas con medio huevo afuera, no van a dejar de hablar de eso por meses, pero esto, que afecta a los impuestos y la creación de cultura en todo el país, es algo que no vende en un informativo, a no ser que hagas algo como lo que yo hice.
Como si fuera poco, esto ameritaría una investigación y todos me dicen que no tienen los medios ni el dinero, o sea, una investigación periodística. Pero al día de hoy, y como están los medios, radios y televisión, nadie tiene plata, además de que a la larga pierden el interés al no ser algo que venda, con lo que también considero que el que no se haya dado a conocer es culpa del periodismo, porque sabían de esto, pero no cubrieron esto, al menos desde el 2016, cuando yo lo empecé a decir, y lo que hicieron creo que fue muy pero muy poco, ya que estoy seguro que la mayoría de la gente que está viendo esto se enteró por primera vez del problema después de lo que hice yo. Pero lo más importante de todo esto es, si no hubiera hecho esto, nadie se hubiera interesado en esta situación, ni sabría por qué pasó. Y en una de esas, es un ejemplo a seguir por otra gente como yo que no tiene más nada que hacer y no le dejan nada que perder, sobre todo, al menos tratando de hacer estas cosas para que cambien las leyes y sobre todo evitar que haya más gente en el tipo de situaciones que yo voy a crear. Además, lo que no es poco, si esto es tratado por otra persona, o sea, si otra persona hace lo mismo que yo para dar a conocer su problema o para denunciarlo, pido que esa persona lo haga de la misma forma que yo lo estoy haciendo, o sea, dando mi vida por la causa, pero sin lastimar a nadie. Y en el caso de que se dé, que Dios mediante, espero que no pase, pero tanto en el caso de que se dé por otra persona o de que en el mío vaya a lastimar a alguien, me disculpo de antemano, ya que esto lo planeé de la mejor forma posible para que el único lastimado sea yo y todo se limite a gastos materiales que se pueden arreglar con plata. Esto es algo que estoy haciendo en pleno centro de Montevideo, en un edificio que tiene una comisaría al lado, con lo que los daños materiales tienen que ser mínimos y la única vida que se va a perder es la mía, o al menos ese es mi plan, la cual sacrifico para que esto se dé a conocer tanto por lo que me produjo a mí, como por lo que puede producir en otras personas y hasta en otras miles de situaciones similares o más graves o menos graves que estén arruinándole la vida, vaya a saber a cuánta gente y familia. Pero de nuevo, si alguien sale lastimado, aún si es hasta uno que se lo merece, me disculpo con ellos y sus familiares, ya que lo más probable es que sea un empleado que nada tiene que ver y no quiero perjudicar, ya que todos somos laburantes y los que hicieron todas estas jodas por lo general no están en estas oficinas o ya no son parte de las mismas, y no porque se los haya castigado por las cagadas que hicieron, sino porque los cambiaron a otros empleos públicos donde taparon toda esta joda que llevaron a cabo y las vidas que arruinaron, inclusive la mía. Yo, como la mayoría de los uruguayos, estoy cansado de que me pasen por arriba, se abusen de mí, se me haya llevado a la ruina personal y ahora estoy seguro que se vaya a ensuciar mi nombre y el motivo de lo que hago con cosas que no son ciertas o nada tienen que ver con el asunto, ya que es la táctica que siempre se usa, más con un suicidio de por medio, porque si te suicidas sos un cobarde, y si pensás suicidarte y no lo hiciste, también sos un cobarde porque supuestamente no te dieron los huevos para hacerlo. Y de ambas cosas les puedo dar innumerables ejemplos que se han dado, con lo que espero que mi muerte se vea como una consecuencia de la situación, ya que sin esto no se daría a conocer como se debe, y con esto no es que tampoco tenga ninguna garantía de que se hará, pero a la vez es lo último que me falta intentar. Cuando este testimonio en video voy a proveer pruebas para todo lo que digo, lo que incluye documentación
audio, video, papeles firmados por autoridades, denuncias penales y hasta capturas de pantalla que respaldan todo lo que estoy diciendo. Entiendo que hasta este momento piensen que soy un loco de mierda, pero les pido que vean este y todos los videos que lo acompañan y después saquen sus conclusiones, ya que en una de esas capaz que termino siendo el primero de muchos. Y si soy el único, la intención de esto al final del día es ayudarte a vos y al país en su conjunto, cosa para la que estoy dispuesto a dar mi vida, ya que esta fue la única y última opción que me quedó, o tal vez que me dejaron para ser escuchado. Pese a diferentes denuncias ante la JUTEP que llevó a esta entidad a elevar una denuncia penal contra el FI, esta investigación sigue hace varios meses en la justicia sin que se sepa absolutamente nada al respecto. Después de denuncias penales por apropiación ilícita que nada tienen que ver a la JUTEP, tampoco pasó nada, más allá de que tuvieron como resultado que el director nacional de cultura, Sergio Mautone, y la ex coordinadora del Fondo de Incentivo Cultural, Claudia Mera, fueran removidos de sus cargos referentes al CONAEF, Sergio Mautone quedando solamente como director de cultura, que es lo peor que pudo haber pasado, ya que tomó control de todo en una forma más completa, pero a su vez anónima, y Claudia Mera fue removida al Museo de Artes Visuales, donde no creo que se le haya castigado demasiado, sino simplemente cambiado de puesto. Después de varias quejas en varias entidades del Estado, que no solo vienen de mi caso, ya que es el único, pero incluyen y no se limitan a mucha gente que denunció esto en el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Cultura, Presidencia, la UAIP, la Contaduría General de la Nación, la Auditoría Interna de la Nación y otras, lo que incluye, por ejemplo, el informativo de Canal 4, donde me hicieron una nota al respecto, Esta Boca es Mía, el semanario Búsqueda, el programa de FM del Sol, No Toquen Nada, el diario Observador, el diario El País, Santo y Seña y Patricia Madrid en forma directa. Tampoco es que se haya dado a conocer este tema en forma de gran escala, ni por ellos ni por otros tantos a los que me acerqué en una forma directa e indirecta. ¿Y de qué es lo que se tenía que enterar la gente? Lo cierto es que el pueblo uruguayo no sabe que los fondos de incentivo cultural y por extensión el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Cultura repartió más de 500 millones de pesos sin dar cuentas a nadie, por más que estaban exigidos a hacerlo por ley. Esto llevó a un sinfín de abusos que tuvieron como resultado que personalmente les iniciara un juicio por daños y perjuicios, el cual me lo están estirando a propósito para que dure años, y de cobrarlo, si es que algún día pasa, lo que pido ya estará devaluado y los intereses de esta deuda que tengo por motivo de ellos serán mucho más de lo que a lo que eventualmente pueda cobrar, y en el medio de eso tengo que hacer miles de gastos de timbres profesionales y otra cosa, aparte de que lo que me den tengo que darle un porcentaje a la abogada, con lo que aún de ganar quedaría debiendo plata. A su vez, los fondos de incentivo cultural tendría que estar reteniendo literalmente millones de pesos a vaya a saber cuántos proyectos, pero lo cierto es que por propia admisión de Sergio Mautone, ex director de Cultura, que será uno de los primeros que saldrá a hablar y a hacerse la víctima con cara de bueno, ya que eso es lo que ha hecho hasta ahora y es lo que hacen los políticos, y sobre todo un político que llegó a lo que llegó por hacerse el buenito y caerle bien a tanta gente, pero como mínimo
es un ladrón que se quedó con tu plata de tus impuestos. Porque esto en realidad no solo es plata de las empresas donantes a proyectos culturales, empresas que ni saben que la plata que donaron nunca llegó a los proyectos para lo que lo hicieron y tendrían que estar haciendo juicios al respecto, sino que también en su gran mayoría este dinero que se robaron sale de impuestos que vos pagaste y creo que te tendrías que estar quejando por eso. Cuando salgan a dar explicaciones, lo primero que van a decir es que no pasó, más allá de todas las notas de prensa que han salido hasta el día de hoy, en donde se dan a conocer las irregularidades. Por supuesto, no se admite que se robaron plata, pero esta mala administración tuvo como resultado que hayan desaparecido más o menos 2 millones de dólares. Y si los que administraron bien, mal, no son las personas que se llevaron la plata, ¿quién se la llevó? ¿Un fantasma? Creo que si alguien más se hubiera beneficiado, ahí sí se daban cuenta de que estaba faltando todo esto. Con lo que espero que vean estos videos, no solamente los videos, sino también las pruebas que estoy aportando para todo esto, lo cual en una de esas terminan bajándolo, aunque voy a tomar recaudos para que de todas formas los videos sigan existiendo, pero de ser lo posible, mírenlos todos lo más rápido que puedan, porque si no, capaz que se puedan quedar con las ganas de algo. Por propia admisión de Sergio Mautone, a noviembre del 2017 había tan solo 5.5 millones de pesos en las dos cuentas del FI y a uno solo de los proyectos que estaba en ese momento en marcha, y les cuento que hay cientos de proyectos, además de plata de otros años que no dieron y plata que dieron a un fondo común que nunca se repartió para nadie, o al menos nunca se repartió para nadie oficialmente, se la repartieron entre ellos y capaz que algún amigote, pero en ese momento en donde se le debía a un solo proyecto 8.6 millones de pesos, todo lo que había en la cuenta, en las cuentas, era 5.5 millones, lo que comunicó Mautone por escrito a la ministra Muñoz, información a la que nosotros accedimos por parte del senador Mieres, que fue quien le pidió a la ministra que le pidiera el reporte de las cuentas a Sergio Mautone. Con lo que, de nuevo, no había plata ni para cubrir un proyecto al que se le estaba adeudando dinero, con lo que esta empresa empezó una denuncia por daños y perjuicios contra Mautone y Claudia Mera, que en ese momento era la coordinadora de los fondos de incentivo cultural, y después de esto, más allá de que todavía está conectada con todo, sobre todo Mautone, por ser el director de cultura, que está por encima de ellos en forma jerárquica, siguen estando al piste para que sus secuaces tapen sus diferentes crímenes, pero no se han dado a conocer ni siquiera cosas mínimas, como por ejemplo el hecho de que no pagaron la oficina donde estaban, en el espacio Serratosa, que está un poquito más arriba del Ministerio de Trabajo, dejando una deuda por más de 2 años, teniéndose que mudar al edificio de la Dirección Nacional de Cultura, donde Mautone los tenía al lado para hacer lo que quisiera con ellos. Motivo por el cual espero que después de esto ambos sean denunciados por todos los damnificados, esposados y metidos en un calabozo junto a todos los otros corruptos y gente que le quiere tapar las cagadas a estos corruptos, ya que esta corrupción no se llevaría a cabo si simplemente 2 personas se quisieran llevar esto que es más o menos 2 millones de dólares. Es imposible. Es más, es tan imposible que si entre 2 se hayan llevado eso, dudo que todavía quisieran estar en la administración pública. Pero estas denuncias se estaban haciendo, o sea, no solamente las mías, sino las de muchas personas y hasta las que se hicieron
en la Contaduría General de la Nación y la Auditoría Interna de la Nación se hicieron contra el CONAEF, el FI y específicamente Mautone y Mera, los cuales en la denuncia penal que se llevó a cabo hace más o menos un poco más de un año fueron defendidos en forma privada, por este caso de apropiación ilícita, por la encargada legal de la Dirección Nacional de Cultura, la doctora Marta Romero, lo que es una de las cosas más éticamente incorrectas que se pueden hacer. Se puede dudar muchas cosas, pero no que robaron. No sé cuántos son los que robaron o cuántos se robaron exactamente, porque por eso no dan sus cuentas a conocer, aun si están exigidos a hacerlo por ley. Pero espero que después de esto se investigue y se castigue a los responsables, ya que sin hacer lo que yo hice, esto quedaría completamente impune. No sé si no pasará después de lo mío, pero por lo menos es algo que no se intentó, aun cuando las pruebas en contra de las personas denunciadas por apropiación ilícita son más que claras, y como si fuera poco, para que el fiscal creo que también puede llegar a tener algo que ver con esto, porque declaró esta información como artículo 98, o sea, este arreglo que él tuvo con la doctora Romero, que le presentó pruebas que no correspondían a la denuncia que se había presentado. O sea, la denuncia que se había presentado es que a fines del 2017 había 5.5 millones de pesos en las cuentas del FI, con lo que no se podía pagar ni a un solo proyecto, que como digo, se le debía 8.6. ¿Qué hizo la encargada legal de la Dirección Nacional de Cultura? Le presentó al fiscal los estados bancarios de los fondos de incentivo cultural a junio del otro año, o sea, más de 6 meses después, donde ya había un montón de aportes nuevos que se habían hecho por proyectos viejos y proyectos nuevos que ya habían entrado a los fondos de incentivo cultural, con lo que ese estado de cuentas de junio-julio del 2018 no reflejaba la plata que se le debía a esta persona que no estaba al momento de hacer la denuncia. O sea, lo que se tendría que haber presentado es el estado contable a fines del 2017. La cosa es que, por el motivo que sea, el fiscal aceptó esto como prueba y no solo lo archivó, sino que lo archivó por artículo 98, lo que hace esta información confidencial hasta con los nuevos parámetros del Código Penal, que en teoría hace todo este tipo de cosas pública, con lo que mágicamente no podemos acceder a esta información. Y les cuento que esto es la punta del iceberg. Muchas de las cosas que les cuento acá van a poder escucharlas en la grabación del programa Bajo la Lupa, que yo subí a mi canal de YouTube, y también tienen en la página de Facebook de ellos, lo que incluye hasta un resumen que hicieron el día después, donde en menos tiempo capaz que hacen un repaso por los puntos más importantes de la charla que habíamos tenido de 1 hora y media el día anterior. Dentro de las pruebas que estuve incluyendo, también pongo a varias cosas, como algunas charlas que tuve con el contador Gil, presidente de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Profesional, la que tuve con la encargada de la Auditoría Interna de la Nación, otra con una de los damnificados, las abogadas de la UAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública, y varias cosas más. Pero literalmente es casi imposible resumir todo en algo comprensible en poco tiempo, por lo que yo también voy a tratar de resumirlo acá, más allá de que en otros videos tendrán la versión larga de todo esto y toda la documentación que avala lo que estoy diciendo. Con lo que creo que la pregunta clave es: ¿de quién es la culpa de todo esto? ¿Por qué hice lo que hice? Y sería un error pensar que solo lo hice por mi problema personal, ya que muriéndome no es que vaya a solucionarme la vida y podría haber hecho otras cosas para que me fuera mejor, como por ejemplo no hacer nada.
que es lo que hace la mayoría al tener que tirarse, a la hora de tirarse todo el sistema en contra para lograr algo o casi nada. Digo, el motivo por el que yo hice lo que hice o lo que haré, lo hice en el momento que están escuchando esto, es para que esto no le siga pasando al común de la gente. Entre otras cosas porque ya no me importa qué es lo que me pase a mí. Te juro que tengo un miedo bárbaro de hacerlo. Matarse no puede ser bueno para nadie, pero más allá de las consecuencias malas que pueda tener con la gente que quiero, que espero que no pase, pero es casi inevitable evitarlo, también le tengo miedo al dolor, no tanto a suicidarme, que es algo que creo que se puede ejemplificar con esta foto, que muestra que no es tanto miedo a morirse, sino al cómo te morís y lo que sufrís mientras lo estás haciendo. Pero ya creo que lo entiendo como de otra manera, o al menos es lo que quiero que me signifique, ya que no sé cuántos se acuerden de esto, o hasta hayan entendido el principio de la película Prometeo, la precuela de Alien, pero ahí uno de estos extraterrestres grandotes, helados, los Space Jockey, dan a entender que uno se muere en la Tierra y eso es lo que trae la vida a este planeta. O sea, su ADN es lo que creó la vida en la Tierra a través de este sacrificio, no voy a decir humano, pero sacrificio de este alien, que no era alien de los malos, sino un alien de otro extraterrestre. Y esto es lo que espero, que sea esto, el comienzo de algo. No sé si de una mera protesta o de otra opción para pedir justicia o qué, pero créame que no es para solucionar mi situación, ya que muerto no me soluciona nada, aún si soluciona mi situación, pero a mí no me lo soluciona, sino que creo que esto puede servir como un medio para mejorar el aparato político y las leyes que protegen a los corruptos en forma específica, lo que va de lo grande a lo chico, a ustedes, cuando capaz que a una mujer la roban y le pegan en la calle, o lo que es peor aún le hacen eso y la gente trata de defenderse y no solo el criminal sale tranquilo al otro día, sino que al que robaron y lastimaron o le matan a un familiar, tiene que pagarle algo al que lo trató de robar de por vida por tratar de defenderse y lastimarlo en el proceso, o hasta que alguien trate de defender a alguien que lo están robando y el que trata de defender sea el que termina en la cárcel. ¿Y por qué pasa eso? Creo que si le preguntas al policía, él te va a decir que no puede hacer más que agarrarlo y el juez lo termina largando. El fiscal tiene las manos atadas por las leyes que hay al día de hoy, de la misma forma que pasa con un juez, y las leyes que los regulan no son más que una broma en donde, al menos el día de hoy, las víctimas son las personas más perjudicadas. Y cuando hablo de estos delitos menores que pasan con lo que los policías llaman pichis, o sea, ladrones de poca monta, que ni les interesa a los poderosos, más allá de saber de que existen para tener controlado al pueblo en el día a día y que tengamos miedo a hacer ciertas cosas o hasta salir a la calle, porque ellos se ven beneficiados si esto está así al ser los salvadores saliendo con la bandera de la seguridad. Pero si eso pasa con esta gente, les aseguro que no tienen ni idea qué es lo que pasa en las grandes esferas, donde crean las leyes con la idea de que sean abusados por ellos mismos y la gente que ponen en cargos de confianza, que hacen o no hacen cosas para perjudicar al pueblo simplemente porque saben que no van a tener consecuencias, ya que las leyes están creadas para que no se responsabilice a nadie importante en nada. Y es por eso que existe la ley,
la regla, pero ninguna de esas cosas tiene una consecuencia. O sea, si vos matás a alguien, vas a la cárcel por tantos años. Acá estás obligado a dar, en este caso, a dar a conocer toda la información de los fondos de incentivo cultural, pero si no pasa nada, no tenés ningún tipo de castigo establecido. Esa es la realidad y esto es una de las realidades. Estoy poniendo el ejemplo de los fondos de incentivo cultural porque son esto, digo, por ejemplo, así es como también tuvimos un vicepresidente que tuvo que renunciar, pero ahora, a partir de este nuevo gobierno, va a cobrar un subsidio mensual de casi $10.000 al mes, que es, es más que la mayoría de los uruguayos cobran en un año, y él lo va a ganar por mes. También tuvimos gente que robó millones de pesos, que salieron apenas con una palmada en la mano, o gente que cometió faltas gravísimas, como por ejemplo se dio con toda la joda de UPM, que puede seguir haciendo lo que quiera con la tranquilidad de que no les va a pasar nada, ya que si no se protegen entre ellos porque son los del partido, lo hacen porque son políticos, y lo mismo que ahora le estás perdonando a un asesor de un partido, mañana lo tienen que hacer con el secretario del que sos vos. Así que, ojos que no ven. Con lo que vos dirás, ¿cuál es el problema con el FI? En realidad son muchos, pero para empezar no se hizo nada en referencia a lo que acabo de decir, el artículo 249 de la ley 17.930, que establece que el CONAEF, o sea, los fondos de incentivo cultural, quienes desde su creación hasta el 2018 repartieron unos 500 millones de pesos, a lo que hay que sumarle lo que se repartió también en el 2019, tenían que publicar sus estados contables en el diario oficial, cosa que solo se hizo en el 2012 con motivo de la creación del fondo. Estos estados tienen que ser públicos, pudiendo acceder a los mismos por cualquiera, y a mí no solamente yo no tengo acceso a eso, sino que yo traté de buscar esta información a través de un pedido de acceso a la información pública y me los declararon confidenciales por partida doble. Y aun cuando la unidad de acceso a la información pública dijo que me lo tenían que dar, no lo hicieron. De nuevo, en este caso, porque todo lo que puede hacer la UAIP es exhortar a esta gente a que me dé la información, pero no pueden exigirla y en el caso de que no la den, no pasa absolutamente nada. También tienen que dar cuentas a la Asamblea General de estos estados contables y de nuevo lo hicieron una sola vez en el 2012, después de eso ni siquiera sabían que existían y hasta el 2018 tenían que ser controlados por el Tribunal de Cuentas, pero por propia admisión de ellos ni sabían que los fondos de incentivo cultural existían, más allá de que desde el 2019 estos controles pasaron a la Auditoría Interna de la Nación, pero aún con una auditoría de por medio no llegaron a estos controles, o mejor dicho, no pueden hacerlo, ya que después de más de 10 años de existencia y solamente después de los reportes lapidarios que salieron tanto de la contaduría como de la auditoría, aparentemente 10 años después de su creación acaban de tener su primer número de RUT en la DGI y sin ese número de RUT ni siquiera podían elevar estos reportes que nunca hicieron. Así que la situación es mucho más grave de lo que uno se imaginaría. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto es lo que sé. Lo que no sé puede ser mucho más y mucho más grave. Lo que también es bastante grave es que, como les digo, a partir del 2019 estos controles quedaron a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, a donde yo llegué más o menos en abril del 2019, mientras ellos estaban haciendo esta auditoría desde fines del 2018 y si bien yo tuve una conversación con una de las empleadas de la Auditoría Interna de la Nación, que van a poder escuchar en las grabaciones que dejo, a esta persona que fue muy profesional y no me dijo que estaban haciendo esta auditoría
desde fines del año 2018, ella, no sé si estaba involucrada directamente, pero sabía del tema, pero lo cierto es que van a poder escuchar en esa llamada que ella llama a alguien para averiguar el número de RUT de los fondos de incentivo cultural o el CONAEF, para enterarse en ese momento que no lo tenían. Yo al otro día llamé y confirmé que básicamente no había número de RUT, o sea que se enteraron por mí que ese número de RUT no había, cuando ellos no solamente eran los encargados de hacer estos controles a partir de ese año, sino que en esos momentos les estaban haciendo una auditoría, pero ni siquiera sabían que no tenían número de RUT. Al enterarme, prácticamente, no por esa persona, sino por otra, que estaban haciendo una auditoría y estaban a punto de entregarla en ese momento, yo en 48 horas junté toda la información que tenía e hice una carta explicando las pruebas que estaba presentando, y eso llevó a que se extendiera más o menos un mes la presentación de este informe, donde espero que hayan usado esta información para hacer las cosas mejor, ya que definitivamente no las hicieron bien, entre otras cosas porque la cifra que auditaron es de 30 a 70 millones de pesos por debajo de lo que el propio FI admitió que había recibido en esos años, plata que es de ustedes, de los impuestos que pagamos todos, y si bien hay dinero privado, esto es tan público, o sea, el proceso es tan público, que en la demanda que yo hice contra ellos por daños y perjuicios, pidieron y les fue concedido de que el tema se tratara en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o sea, que se sacara de lo civil y lo hicieran 100% público, no privado. Así que no se dejen engañar con esto que es plata de los donantes, que si bien la hay, pero ellos consideran que este proceso es público al punto que le piden a jueces que lo reconozcan como tal. Pero lo cierto es que si bien tienen que hacer estos reportes del artículo 249 por ley, al no tener una pena, si no lo hacen, no pasa nada, como no pasó absolutamente nada, con lo que esta situación tuvo un sinfín de otras irregularidades que sería confuso explicar ahora, cuando lo que quiero resaltar es que todo está creado para que sea imposible que se haga una queja o que se le preste la atención que merece. Para empezar, si bien les dije que hay una ley, lo cierto es que la misma no implica ninguna pena en el caso de no hacerlo. O sea, esta es una ley, una de miles de leyes, creada específicamente para esta oficina pública, pero no tiene ninguna consecuencia para los empleados que tienen que administrarla, mucho menos a la gente que está en puestos de confianza sobre ellos, cuando si por ejemplo usted se roba un caramelo, no paga sus impuestos o deja paralítico a un delincuente que trata de asaltarlo, tiene consecuencias gravísimas que están dispuestas en todas las leyes que están en contra de usted, el pueblo, y no la gente que hace las cosas mal. En este caso, presenté múltiples quejas que fueron de los fondos de incentivo cultural, al CONAEF, la Dirección Nacional de Cultura, lo que en todos los casos terminó que en el escritorio del director de Cultura, Sergio Mautone, a quien, reitero, siempre se hace el buenito en la prensa y ahora seguramente estará tratando de venderse como víctima de todo esto, cuando la víctima es usted, porque él le metió la mano en el bolsillo junto con todos sus cómplices, repartiéndose de 1 a 2 millones de dólares o aún más, si tomamos en cuenta el cambio actual. Creo que al cambio del momento que se lo robaron, esto podría exceder los 3 millones de dólares, ya que, por ejemplo, mi propio proyecto empezó en el 2012 y para ese entonces el dólar estaba a menos de 20. Así que creo que decir 1 o 2 millones de dólares es quedarse corto en todo lo que se robaron. Por las dudas, los fondos de incentivo cultural y el CONAEF son lo mismo. El presidente del CONAEF era Sergio Mautone, que también a su vez
hasta el último día del gobierno del Frente fue el director de Cultura, que dejó de ser el presidente del CONAEF después de este escándalo interno que provocó el informe de la Contaduría General de la Nación. Y si digo interno es porque no se supo en los pocos reportes periodísticos que se dieron del caso, y apenas creo que se mencionó 2 años después de los hechos, pero creo que diciendo que él renunció a este puesto, o casualidad que renunció a este puesto después de que el informe de la Contaduría decía que estaban haciendo las cosas mal, pero aún así siempre fue el director de Cultura, que es quien está por encima hasta del CONAEF. Todas las irregularidades que se cometieron fueron hechas en primera instancia por Claudia Mera, la ex coordinadora de los fondos de incentivo cultural, quien fue sacada de ese puesto para pasar a ser gestora del Museo de Artes Visuales, después de que se generara una denuncia penal por apropiación ilícita contra ella y Sergio Mautone, quien fueron cómplices, aún si estoy seguro que no fueron los únicos involucrados y no son los únicos que se llevaron plata, porque es demasiada plata. Si esta plata solamente se la hubieran robado 2 personas, estamos hablando de un mínimo, pero muy mínimo, de $1 millón, alguien los querría joder. O sea que acá la plata fue a parar a más manos y por eso esas otras manos están tratando de protegerlos. La cosa es que todas estas quejas, por más que empiecen, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, que es quien tendría que estar por arriba de la Dirección Nacional de Cultura, todo termina a manos de Mautone, ya que este ministerio se maneja a través de lo que se llama unidades ejecutoras. El Ministerio de Educación y Cultura es la unidad 001 y la unidad ejecutora de la Dirección Nacional de Cultura es la 003. Y más allá de que el ministerio tendría que estar sobre la Dirección Nacional de Cultura, lo cierto es que son completamente independientes, con lo que todas estas quejas van a parar a la cabeza de la Dirección Nacional de Cultura, o sea, Sergio Mautone, que a su vez es la persona denunciada hasta penalmente por este caso. En otras palabras, es como si un tipo violara a una mujer y esta mujer se encargara de juntar todas las pruebas al respecto de esta violación, y al hacer la denuncia, el juez le diera todas las pruebas al violador y le dijera: basada en todas estas pruebas que me presentó la persona que violaste, primero definí si sos culpable de algo, y en el caso de que seas culpable de algo, ¿qué pena te darías? Esa es la situación actual. Y lo peor de todo esto es que, si bien el asunto fue ante la justicia denunciados finalmente, como mencioné antes, por apropiación ilícita, el fiscal a cargo, Enrique Rodríguez, archivó esta denuncia bajo lo que se llama artículo 98, que en otras palabras quiere decir que, si bien el nuevo sistema penal dice que todo sea público, archivándolo de esta forma es en la única en que se hace inconcebible y queda secreto, como si quisieran tratar de tapar algo, porque al final del día creo que en la mayoría de los casos se puede estar dando eso. Aún gente que ni siquiera recibió parte de esta plata, que en otras palabras también los jodieron, los obligaron a que taparan esto, como en el caso del doctor Urcade, que sin recibir nada hizo un informe real de la situación de los fondos y fueron presionados para tapar este asunto, no siendo salvado de esta situación cuando la Contaduría General de la Nación también hizo su propio informe. Pero hay muchos empleaditos que también saben de esto y, por ser el compañero el que metió la pata, capaz que lo está tapando, y de ser así, en una de esas también se terminan comiendo una pena por más buenas intenciones que hayan tenido a la hora de hacer. Como sea, esto tuvo consecuencias, o sea, los informes de la Contaduría a primera instancia
porque tanto Sergio Mautone como Claudia Mera fueron sacados de sus cargos, más allá de que obviamente solamente fue para llenar el ojo. Esto sin contar a que la doctora Romero, encargada legal de la Dirección Nacional de Cultura y otra de las grandes protagonistas de este caso, fue la abogada personal de Sergio Mautone y Claudia Mera en este caso. O sea, la abogada de la Dirección Nacional de Cultura fue la abogada privada de estos dos denunciados penalmente por apropiación ilícita en dineros de la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural, a la vez de que, como les contaré más adelante, es la encargada de todas las quejas que llegan a la Dirección Nacional de Cultura, siendo la que decide qué pasa con estas quejas que se hacen en la órbita pública contra lo que se habían convertido sus clientes privados. Esto llevó a que esta misma persona de las denuncias, de la que no pudo cobrar los 8.6 millones de pesos que les adeudaban, se quejara con respecto a esto ante el MEC. Denuncia que está bajo el número 2018 11 0001 0008, pero la doctora Romero no solo tuvo encajonado esta denuncia casi un año, ya que se hizo el 2 de enero del 2018 y recién fue enviada al MEC a finales de diciembre de ese año, sino que también, pese a que el doctor Urcade, otro abogado de la Dirección Nacional de Cultura, hizo un informe que tildó de lapidario contra Sergio Mautone y todos sus secuaces del CONAEF y del FI. El mismo informe fue al MEC, pero de nuevo volvió a manos de Romero, por esto que les cuento de las unidades ejecutoras, con lo que mandó la información a la cabeza de esta unidad ejecutora, que es el denunciado, Sergio Mautone, quien decidió archivarlas, ya que no encontró mérito para una investigación, con lo que nada de esto tampoco tuvo ninguna consecuencia. En medio de esto pasaron muchas cosas, como por ejemplo denuncias que yo hice contra Sergio Mautone y el FI, las cuales terminaron en manos de él. Por ejemplo, una queja que hice ante Presidencia que tuvo una consecuencia buena por lo menos, ya que al menos me liberaron el dinero que me estaban reteniendo después de que la coordinadora Claudia Mera me cortara el diálogo de parte del FI en forma unilateral, lo que como mínimo creo que tendría que ameritar otro sumario que de nuevo no se le llevó a cabo por este motivo, ya que más allá de mi denuncia, estos fueron uno de los tantos temas que se tomaron como abusivos para no hacer nada al respecto, y ni aún con la intersección de la Unidad de Acceso a Información Pública, esto se investigó. Lo que creo lamentable. Pero ¿qué pasó? Como dije, tuve la suerte de hacer esta denuncia ante Presidencia porque gracias a eso me liberaron el dinero que me tenían, ni siquiera se puede decir que me tenían retenido, sino que se nos hizo claro a todos que no tenían el dinero, se lo habían gastado y por eso es que no me lo habían dado. Llegaron a decir hasta que estaba haciendo propuestas ilícitas y por eso me cortaban el diálogo cuando simplemente estaba haciendo preguntas. Y recién una vez que otros proyectos empezaron a dar dinero a este fondo, es que sacaron esa plata de otros proyectos, porque la mía ya se la habían gastado, y así fue que finalmente pude cobrar esa plata que me la dieron después de presentar no solamente los gastos que había hecho de la plata que ya me habían dado, sino también una nueva represupuestación de lo que iba a hacer con la plata que me estaban reteniendo, lo que es absolutamente ilegal. Y como si fuera poco, una vez que me dieron esta plata, me exigieron devolverla, aún después de que yo había presentado todos los gastos de acuerdo a la preaprobación que había hecho con esa represupuestación
de los gastos que se habían presentado, dándome 10 días para devolverla, o se me iniciaban acciones legales, cosa que no solamente hicieron conmigo, sino con muchísimos otros proyectos, más allá de que en ninguno de los casos tomaron medidas legales contra nadie, porque no tienen bases para hacerlo, sino que simplemente esto se usó como una medida para asustar a mucha gente, cosa que se logró en la mayoría de los casos, y por eso es que hay muchas menos denuncias de las que tendría que haber, con lo que exhorto a toda la gente que tuvo problemas con los fondos de incentivo cultural que eleve una queja, aun si ellos de cierta manera terminaron metiendo la pata, o por ejemplo hay recibos que no tengan en su poder. Retomo después de varios días, aprovechando cada ratito que tengo para grabar esto, entre otras cosas, después de que recibiera el informe de la doctora Romero diciendo que no podía o no quería responder a mi denuncia contra Mautone, y que el MEC no hiciera absolutamente nada, dándome el informe 2 días antes de que terminara el Mautone, estar al frente de la Dirección de Cultura, y 5 meses después de estar hecho el informe y antes de ir a la DGI, en donde ahora espero que me den alguna respuesta. Pero para concluir este video, les digo que lo gracioso de lo anterior, si es que se le puede llamar así, es que Presidencia no puede hacer nada, ya que su rol, o lo más que puede hacer, es escuchar mi queja, pedirle cuentas al Ministerio, el Ministerio a la Dirección de Cultura, o sea, a Sergio Mautone, quien mintió en forma descarada, y la mentira la aclaro en forma más que demostrable en la carta que le hice a tanto la JUTEP como la denuncia de la Auditoría Interna de la Nación, que sumaré a estos audios. Por ejemplo, el que tuve con respecto a esto con el contador Gil, presidente de la JUTEP. Pero lo importante de todo esto es que el hecho de que Mautone hiciera este informe y que ahora lo respondieran de esta forma, que voy a explicar de una mejor manera en otro video, es que la respuesta a Presidencia se hizo a sabiendas que no iba a pasar nada, simplemente como un trámite, ya que todo esto se hizo con personas que están supuestamente en cargos de confianza, y si están en cargos de confianza es porque confían en ellos, así que no es que van a dudar que les están mintiendo. A la vez de que, primero, o sea, Presidencia solamente escucha, no define nada, y trata de que las partes se arreglen entre ellos, pero si no se arreglan, les da lo mismo, y en este caso ni siquiera esperó que haya una comunicación entre nosotros, porque como les conté en otros videos, traté de pedir audiencia varias veces con Sergio Mautone y me la negó, y si me quejo directamente con la Dirección Nacional de Cultura, ellos son el juez, el jurado y el verdugo. O sea, Sergio Mautone, con la complicidad de Claudia Meira, que ya no está ahí, pero al ser una involucrada es una de las personas que siguen protegiendo, sobre todo por parte de la doctora Romero, que está al frente de la parte legal de la DNC, de la Dirección Nacional de Cultura, DNC, que es la que ha encubierto todas estas cosas. Y si me quejo con el Ministerio, es lo mismo que quejarme con la Dirección Nacional de Cultura, ya que se lo pasan, por esto que les conté, de las unidades ejecutoras, con lo que asumo que es una de las explicaciones de que el país está como está, o al menos así es como recibió el país la nueva coalición de gobierno, que esperemos que solucione todos estos problemas. Como si fuera poco, también hice múltiples pedidos de acceso a información pública que no me fueron respondidos, sino que hasta me quejé con la unidad de acceso a la información pública, pero
o sea, hice los pedidos de acceso a la información directamente con el MEC, y si el MEC no te responde, que en este caso, por más que ellos digan que son cosas diferentes, fueron respondidas por la Dirección Nacional de Cultura en vez de los fondos de incentivo cultural, lo cual fue respondido con medias verdades, mentiras o información parcial, haciendo otra queja a la UAIP, la Unidad de Acceso a Información Pública, pero por más que la UAIP coincida conmigo de que yo estaba en lo cierto y tenía derecho a recibir esa información, en el caso de que la propia UAIP los exhorte a que me provean la información, que es lo que más que pueden hacer, porque no tienen la potestad para exigirles nada, solamente pueden hacerle esa exhortación, y en el caso de que ellos no cumplan, no tiene ninguna pena, sino que no hay con quién quejarse. O sea, hay otros sistemas para pedir esta información, como por ejemplo el ir con un abogado, porque uno solo no puede ir según la ley, hay que ir con un abogado adelante de un juez, y por más que traté por todos los medios de conseguir uno gratis, o sea, de oficio, me fue imposible, entre otras cosas, porque este es un caso muy complejo, que simplemente no hay gente que lo trate, y la gente que lo trata es muy cara. O sea, no tengo plata para pagar uno de estos pedidos de acceso a la información, y no más. Tengo unos 30 que no han sido respondidos con medias verdades o mentiras directamente, o no me han sido respondidos del todo, aún en los casos en donde la UAIP exhortó a esta gente que me dé la información, pero lamentablemente sin plata no se puede acceder a esta información. Y para colmo, que es lo que decía que nos pasa a todos los que somos comunes y corrientes, al no darme la información, la gente del MEC o la DNC o los fondos de incentivo cultural, yo seguí insistiendo con la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es los únicos que pensaba que podían llegar a hacer presión antes de llegar a ese otro paso de ir adelante a un juez para que no tengo plata. Pero esta insistencia en la UAIP fue definida como que estaba usando de la herramienta y no me la dejaron usar más por un tiempo. Cosa que ya habían pedido los abogados tanto del MEC como la DNC en el pasado, y la gente de la UAIP les había dicho que no. Es más, tengo una conversación al respecto con la doctora Gatti, en donde me dijo mucho tiempo antes de que me declararan este abuso, de que ya lo habían tratado la gente del MEC y la DNC, pero como no existe esa figura de abuso dentro de la ley de acceso a la información pública, creo que en un primer momento ni siquiera sabían cómo definirlo, pero lamentablemente asumo que quisieron sacarse el problema de encima, más que nada porque no podían hacer nada al respecto la gente de la UAIP, y lo declararon como algo abusivo, más allá de que más o menos un año después, creo que argumentando bastante bien de mi parte, entre otras cosas porque esto hasta le sacaría el derecho a los periodistas a pedir información pública, ya que si bien se me declaró que mis pedidos eran abuso, no se define en esa declaración que es un abuso. O sea, un abuso son 2 pedidos, 5 pedidos, 10 pedidos. no, ni siquiera hacen eso, y cuando lo justifiqué bien, ellos me aceptaron más pedidos de acceso a la información pública, los cuales fueron elevados al MEC. El MEC siguió insistiendo con que no me iba a responder, y por más que la UAIP les retrucó, aunque tenían que hacerlo, lo cierto es que no respondieron. Lo que nos trae de nuevo a la JUTEP, ya que estas denuncias que hicimos originalmente están desde el 2017 por lo menos, pero no se pudo avanzar en el tema porque, como con todo lo otro, tampoco la JUTEP tiene potestades de pedir la información que necesitaba, con lo que, si bien originalmente hizo los pedidos desde finales del 2017, recién cuando se consiguió el informe de contaduría, o sea, uno de los otros denunciantes
consiguió el informe de la Contaduría General de la Nación, es que empezaron a alargar información y según hasta el propio presidente de la JUTEP, el contador Gil, si bien era amigo personal de la directora de la contaduría, yo tuve que decirle que el informe ya estaba en el MEC porque ni siquiera él se había enterado de que la contaduría había terminado este informe aún con esta amistad de por medio, y recién cuando el MEC se vio con las manos atadas, ya que habían dado este informe por otro lado, es que se lo dieron a la JUTEP, y una vez que la JUTEP tuvo este informe, sumado al de la Auditoría Interna de la Nación y todas las denuncias, es que elevó la denuncia penal, que hasta el día de hoy yo no sé qué ha pasado con eso. Creo, aparentemente Gil tampoco, si sabe algo no me lo quiere decir. Y en todo caso, en el caso de que la denuncia penal no prospere, que realmente sería más que sorprendente, no sería más que sorprendente. Oh. Hay méritos sobrados para que la denuncia penal prospere, así que vamos a esperar de que pase, pero en el caso de que no se dé, él tiene planeado elevar un informe dentro de su página, como ha hecho con otras cosas, esperando a que la prensa se interese en este asunto, pero también, o sea, si ese mismo día llega a haber un famoso que se tira un pedo medio alto cuando no tenía que tirárselo, se va a hablar de lo otro y lamentablemente esto, como tantas cosas, pasarán al olvido. Esto no es lo único que pasó, ya que hay muchas irregularidades, lo que vuelve al asunto de que es un problema sumamente complejo y no creo que ni 10% de los que ven este video lleguen a esta parte o puedan llevar la cuenta de todo lo que pasó. Pero estas cosas que van, por ejemplo, a que se borraran todas las noticias de la página del FI una vez que ellos hicieron pedido de acceso a la información, de por qué se habían borrado algunas noticias de la página del FI. O sea, yo empiezo a hacer preguntas a través de acceso a la información pública de algunas de las cosas que se terminaron reportando tanto en el informe de contaduría como auditoría, pero yo me estaba dando cuenta que algunas cosas que preguntaba específicamente, el tema que tenía que ver con eso en la página del FI, de repente desaparecía. Con lo que yo hago la pregunta de por qué es que se están borrando algunas noticias de la página del FI. Con lo que me responden que capaz que es un problema automático, se borraron por error, y una vez que yo recibo esa respuesta voy a la página del FI a ver si habían arreglado este problema para enterarme que habían borrado todas las noticias de su página, con lo que creo que es más que claro qué es lo que pasó, ya que hasta el día de hoy esas noticias están borradas de la sección de noticias y creo que la única noticia que hay en esa sección ni siquiera está puesta en el año correcto. Sé que es mucho lo que les dije, pero la respuesta o sea, todos estos motivos fueron lo que me llevaron a hacer lo que hice. Lamentablemente, si no fuera por lo que hice o estoy planeando hacer en este momento que estoy grabando, ustedes nunca se habrían enterado de todo lo que acabo de decir, que es solamente una parte de lo que pasó y no incluye prácticamente nada de lo que me pasó a mí en forma personal, y vaya a saber a cuántos más que quedamos excluidos de los fondos de incentivo cultural, las retienen plata o directamente se la robaron, además de otras cosas que se tendrían que haber hecho y no se hicieron, simplemente porque si bien hay leyes que se tienen que cumplir, no hay sanciones para castigar a la gente que no cumpla con estas leyes. Ojalá que las cosas como estas se resolvieran con
protestas o huelgas de hambre, pero de hacerlo creo que tanto la huelga o la huelga o la protesta se ignoraría de la misma forma que se han ignorado todos estos problemas hasta ahora. Así que esta es mi respuesta al porqué de toda esta situación que se resume a algo muy simple. Creo que no solamente habría que hacer las leyes, sino también habría que hacerlas cumplir por gente que esté a cargo de todo esto en el Estado, ya que si no, los abusos van a darse en todos los ámbitos de la sociedad y vos vas a seguir siendo una víctima de estas situaciones, aun si, como en este caso, ni siquiera te enterás de qué está pasando. Yo fui una víctima de esto en forma directa, de la misma forma que lo fueron muchísimas personas, pero lo quieras o no, vos también has sido víctima de esto, ya que estos 500 millones de pesos que se repartieron se les robaron a todos los que dieron no solamente plata de su bolsillo, sino los que pagaron impuestos para dar estos beneficios fiscales, que lo quieras o no, también te incluye a vos. Con lo que insto a la población, a las empresas que dieron dinero para estos proyectos y nunca llegó a los mismos, a los proyectos involucrados que fueron perjudicados y hasta los políticos que pueden usar esto como un arma, a que hagan valer todas estas cosas, todas estas leyes que no se cumplieron o todas estas leyes que estaban y por no tener una pena que fueron abusadas de una forma tan sistemática. Y por las dudas, el arma creo que va para los dos lados. Tanto la oposición puede mostrar todas las cosas que se hicieron mal en la administración pasada por parte de personas específicas. No, ni siquiera quiero decir que todo el Frente Amplio está mal, pero obviamente hay personas específicas como Mautones, Romero y Mera que abusaron de su poder, aparte de que el propio Frente Amplio también puede usar esto como parte de la autocrítica, que creo que muchos pensamos que nunca se hizo, como también porque hasta lo que yo hice puede ser tildado de terrorismo por algunos, aun si tuve la suerte de hacerlo con el nuevo gobierno, con lo que no sé cómo es que va a ser llamado, ya que no está a cargo el anterior gobierno, por lo cual pienso que es una de las ventajas de hacerlo ahora, aunque ya me gustaría haberlo hecho, pero si crees que yo soy un terrorista o algo así y sos frentista, acordate que, por ejemplo, Mujica, el gran referente de tu partido, también fue tildado de terrorista en su momento, de la misma forma que lo fueron algunas de las personas más importantes del Frente Amplio que al día de hoy están en su dirigencia. Y cuando esto pase, espero que la gente apoye a los políticos valientes que traten de dar a conocer esto y traten de hacer justicia, ya que un político que vaya contra esta impunidad legal es irse contra los suyos, sin importar del partido que sea, tanto uno de los multicolores como uno del frente. En el caso de que sea así, creo que hasta más valiente sería la persona. Con lo que por favor les pido que no hagan mi sacrificio en vano, responsabilicen o hasta castiguen a los culpables de esta situación y sobre todo cambien las leyes para que no hayan más víctimas en este y todos los casos, porque por ejemplo las denuncias que se hicieron tanto ante la UAIP y la JUTEP son cosas que nos afectan a todos en cualquier caso, no solamente este, y vos o un familiar tuyo o un amigo puede ser la próxima víctima directa de una situación como la que me afectó a mí y nos afectó a nosotros que estamos involucrados en este caso. Así que no dejes que haya muerto en vano, porque ayudarme a dar a conocer esto es, sin dudas, tarde o temprano,
tal vez, no ahora, pero en algún momento va a significar que también te estás ayudando a vos mismo.